Desde pequeños nos dijeron que quien más se esfuerza, más lejos llega, que el sudor es el camino, que la disciplina es la llave, que si aguantas lo suficiente serás recompensado. Pero mira a tu alrededor. ¿Los que más trabajan realmente están en la cima? El repartidor que se levanta antes que el sol, la enfermera que hace turnos dobles, el obrero que repite el mismo movimiento 8 horas al día. Todos ellos trabajan duro, pero ninguno firma los cheques, ninguno diseña las reglas, ninguno manda, porque el trabajo duro no te hace libre, solo te hace útil, y esa utilidad no siempre es sinónimo de poder. Al contrario, cuanto más predecible eres, cuanto más obediente y visible, más fácil es usarte. No hay nada más funcional para el sistema que alguien que nunca se detiene, que produce, que resiste, que no cuestiona. Un engranaje perfecto y completamente reemplazable. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia cuando tú lo das todo sin pedir nada? Mientras tú te desgastas, otros piensan. Mientras tú insistes, otros diseñan. Mientras tú te agotas, otros calculan cómo sacarle provecho a tu agotamiento. Esto no es nuevo. Ya lo habían entendido antes, mucho antes, en la Florencia renacentista, donde el poder no se medía por sudor, sino por astucia. Un hombre escribió lo que muchos no se atrevieron a decir. Su nombre es Nicolás Maquiavelo, un hombre que entendía el poder no como algo justo, sino como algo real. Y en su mundo, el que más se movía perdía. Para Maquiavelo, gobernar no tenía que ver con cuánto hacías, sino cómo lo hacías, porque el príncipe no suda, el príncipe observa. Mientras todos corren detrás del éxito, del merecimiento, del honor, el verdadero poder no se entrega, se toma, y se toma con visión, no con músculo, y sin embargo la mayoría aún cree que la clave está en hacer más, en llegar primero, en no descansar. Pero esa idea no es tuya, te la implantaron, te dijeron que el sacrificio era virtud, porque eso te mantiene dócil, porque así puedes trabajar más, resistir más, sin exigir nada. Piensa en esto. ¿De qué sirve ganar una carrera si la pista no te lleva a ninguna parte? ¿De qué sirve la escalera si está apoyada en la pared equivocada? El esfuerzo sin dirección es servidumbre disfrazada de disciplina. Esta es la razón por la que la mayoría nunca rompe el patrón. Confunden cansancio con progreso, confunden visibilidad con influencia, confunden movimiento con estrategia. El león no ruge todo el día. El león espera, observa, y cuando se mueve lo hace una sola vez, y nadie se atreve a detenerlo. Lo verdaderamente peligroso no es el hombre que nunca se cansa, es el que sabe exactamente cuándo detenerse. No estás aquí para ser incansable, estás aquí para ser inolvidable. Nos enseñaron a sentirnos orgullosos de estar agotados, a levantar la cabeza tras noches sin dormir, como si eso por sí solo nos hiciera valiosos. Pero el orgullo no es poder, y la fatiga no es una medalla, es muchas veces una consecuencia de no haber pensado antes de actuar. El cansancio es la factura que paga quien se movió sin estrategia. Nos acostumbramos a respetar al que siempre está ocupado, al que no tiene tiempo, al que corre, cumple, resiste y vuelve al inicio cada lunes. Pero, ¿alguna vez te preguntaste si todo ese esfuerzo te está llevando a algún lugar? Muchos viven en una ilusión. Creen que están subiendo, pero están en una cinta de correr. La ilusión de progreso es tan poderosa como el progreso real y mucho más útil para quienes quieren que nunca te detengas. Mira a tu alrededor. Premiamos el agotamiento. Aplaudimos al que siempre dice sí, pero ignoramos al que se detiene a pensar, porque el que piensa es impredecible y lo impredecible incomoda. Lo sistemático, lo visible, lo constante, eso es lo que el sistema necesita, eso es lo que puede controlar. Por eso te enseñaron que parar es peligroso, que descansar es pereza, que estar en silencio es sospechoso, porque el descanso te permite observar y la observación te da claridad. Y la claridad es peligrosa para quienes necesitan que obedezcas sin cuestionar. Maquiavelo no habría glorificado al más agotado,
habría observado al más callado, al que no compite por la atención, al que afila su mente en las sombras. Los estrategas no muestran su progreso, no porque no progresen, sino porque entienden algo que la mayoría olvida, que cuando tus enemigos pueden anticiparte ya te vencieron. Mostrar todo lo que haces, explicar cada movimiento, publicar cada avance, es darle al otro el mapa para destruirte. El silencio no es pasividad, es una herramienta, un arma, una declaración que solo el inteligente reconoce en un mundo que te exige ruido constante. El que domina el silencio controla la narrativa, porque al final del día no será recordado el más ocupado, ni el más cansado, ni el más visible. Será recordado el que movió una sola ficha y cambió todo el tablero. Imagina un campo de batalla. Miles gritan y en el centro un hombre sangra, un gladiador sudoroso, herido, aplaudido, luchando con todo lo que tiene para sobrevivir y para entretener. Pero ¿quién tiene realmente el poder en esa escena? No es el que se desangra por la multitud, es el que observa desde lo alto sin mancharse, el que con un solo gesto de su mano puede decidir vida o muerte. El esfuerzo sin poder es espectáculo, no liderazgo. Esto es lo que nunca te dijeron. No basta con luchar bien si no decides el campo de batalla. Puedes dejar el alma en lo que haces, pero si no tienes control sobre las reglas, seguirás siendo solo parte del show. Y el sistema lo sabe. Por eso te seduce con imágenes del guerrero noble, del que nunca se rinde, del que trabaja mientras otros duermen. Te hace creer que la virtud está en resistir, en aguantar, en sufrir más que los demás. ¿Quién gana con esta glorificación del dolor? ¿A quién le sirve que te sientas orgulloso por aguantar? A los que no tienen que hacerlo, a los que construyeron la arena, pero no bajan a pelear en ella. Mira bien, alguien te convenció de que si te esfuerzas más que nadie, eventualmente obtendrás el trono. Pero los tronos no se otorgan por agotamiento, se alcanzan por apalancamiento. Mientras tú haces más, hay alguien haciendo menos, pero moviendo el sistema a su favor. Porque el poder no vive en la cantidad, vive en la precisión, en la influencia, en la capacidad de hacer que otros se muevan por ti. El trabajador necesita 10 horas, el estratega necesita una llamada, el trabajador necesita visibilidad, el estratega necesita influencia. El trabajador lucha, el estratega decide. Y lo más perverso es que te enseñaron a sentir culpa cuando no estás ocupado, a sentir que si no estás haciendo estás perdiendo, que si no estás cansado es que no te lo estás ganando. Pero los verdaderos ganadores no están exhaustos, están en silencio leyendo el campo, esperando que los demás se quiebren por el peso de su propia urgencia. La figura del gladiador es romántica, pero trágica. El emperador, en cambio, no necesita ser amado, solo necesita ser obedecido. El sistema celebra al que sangra, pero solo obedece al que manda. Entonces, cuando te digan que solo debes trabajar más duro, pregunta primero, ¿quién lo diseñó? ¿Y qué tan lejos estás tú de esa silla que decide el pulgar hacia arriba o hacia abajo? Porque ese gesto silencioso vale más que 1000 horas de lucha. Hay una trampa que pocos reconocen, una que viste de virtud, pero huele a sumisión. Te enseñaron que ser útil es lo mismo que ser poderoso, que si eres necesario, entonces tienes valor, que si nadie puede reemplazarte, entonces eres importante. Pero esa es la ilusión más peligrosa de todas, porque ser útil no es lo mismo que tener poder. Mira al trabajador ejemplar, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre listo para más, creyendo que ese sacrificio silencioso le dará algún día acceso a la sala donde se toman las decisiones. Pero las decisiones no se entregan por lealtad, se toman por perspectiva, y el que está demasiado ocupado haciendo, nunca tiene tiempo para ver el mapa. El mundo está lleno de personas que creen que su cansancio los vuelve legítimos, que si sufren lo suficiente serán recompensados, que el dolor es noble y la pausa es vergonzosa. Pero, ¿quién escribió esa narrativa y a quién le conviene que la creas? El sistema adora a los que no paran porque no piensan, porque no cuestionan, porque no exigen, porque funcionan.
El engranaje más noble sigue siendo un engranaje, y los engranajes, por bien que funcionen, se reemplazan, no se promueven, no lideran, no diseñan la máquina. Te vendieron la idea de que la disciplina es hacer más temprano, más fuerte, más constante, pero no te dijeron la otra mitad, que la disciplina también es saber cuándo parar, cuándo no actuar, cuándo pensar, y eso es lo que más temen de ti, que dejes de correr, que dejes de demostrar, que te detengas por fin a mirar la estructura y entiendas que no estabas avanzando, solo girando. Muchos hombres se rompen no por debilidad, sino por fidelidad a un ideal que nunca fue suyo. La escalera que subían nunca los iba a llevar al trono. Maquiavelo no escribió para los que querían ser vistos, escribió para los que querían entender, para los que sabían que el poder no se regala, se reclama, se toma, se diseña desde el margen, no desde el centro de la multitud. Así que la pregunta es, ¿estás subiendo o te están usando? ¿Estás eligiendo tu camino o solo estás cumpliendo con la ruta que alguien más trazó? ¿Estás dominando o estás sobreviviendo con estilo? Porque cuando todo tu valor está en lo que haces, en lo que produces, en lo que muestras, te conviertes en predecible. Y lo predecible nunca intimida, nunca altera la balanza, nunca impone respeto, solo cumple. Vivimos en una era donde todo debe mostrarse. Cada paso, cada idea, cada victoria parcial. Te enseñaron que si no compartes no existes, que si no documentas tu progreso no hay avance, que si no cuentas tu historia nadie lo hará por ti. Pero en la búsqueda desesperada por ser visto, muchos han olvidado cómo protegerse. La transparencia suena noble, pero no siempre es virtud. A veces es una forma de autoexposición innecesaria. Cada objetivo anunciado se convierte en un punto fácil de atacar. Cada plan compartido, una ruta que alguien más puede interceptar. Y ahí está el problema. Te enseñaron que mostrar tus movimientos genera oportunidades, pero olvidaron decirte que también genera resistencia. No todos los que te escuchan quieren verte avanzar. No todos los que te observan te aplauden. Algunos solo están esperando a que señales tu dirección para cerrarte el paso. El hombre que quiere poder no revela todo. Revela solo lo suficiente para dar forma a la percepción. El resto permanece en la niebla. Piensa en esto. ¿Quién tiene más ventaja? ¿El que habla para impresionar o el que escucha y toma nota en silencio? En un mundo obsesionado con ser escuchado, el poder real lo tiene el que elige cuándo y cómo hablar. No por timidez, sino por cálculo. Maquiavelo lo sabía. Entendía que revelar demasiado es invitar a la oposición. El líder silencioso no es débil, es ilegible, y lo ilegible no puede ser manipulado. La adicción a la visibilidad es una forma moderna de esclavitud. Te ata a la aprobación, te condiciona a actuar en función de los aplausos, te hace creer que si nadie lo ve, no vale. Pero eso es mentira. La mente estratégica no vive para demostrar, vive para ejecutar cuando el terreno es más fértil y cuando las miradas están en otra parte. Por eso los verdaderamente poderosos no necesitan estar siempre presentes, no necesitan narrar cada movimiento, no buscan ser comprendidos porque saben que el misterio es su escudo. El que puede ser leído puede ser replicado, y el que puede ser replicado puede ser destruido. Entonces la pregunta es, ¿estás construyendo un legado o simplemente una vitrina decorativa que todos pueden abrir? No confundas exposición con autoridad, ni atención con respeto. El respeto duradero no nace del ruido constante, nace del impacto silencioso que no necesita explicación. Hay una habilidad que pocos aprenden, una que no se enseña en libros de autoayuda ni se celebra en redes sociales, una que no busca validación porque no la necesita. Se llama retención estratégica y es lo que separa al hombre común del que cambia el juego. Mientras la mayoría actúa por inercia, el estratega espera, observa, filtra y afila la espada donde nadie lo ve. Vivimos en una cultura que premia la actividad constante, que aplaude al que nunca para, al que dice sí a todo, al que siempre está haciendo algo.
Pero el poder no vive en el movimiento continuo, vive en la moderación, en la pausa que anticipa el golpe certero. Hay una verdad que incomoda a muchos. El hombre más efectivo no es el más ocupado, es el más deliberado. Él no reacciona, él calcula, no compite, rediseña el tablero. En el mundo real no gana el que hace más, gana el que mide mejor. Admiran al trabajador obediente, pero temen al que se mueve una sola vez y lo cambia todo. Ese es el verdadero poder. La capacidad de hacer silencio hasta que hablar destruya, de observar hasta que moverse signifique victoria, de planear mientras otros se desgastan intentando ser vistos. Maquiavelo lo entendía, lo escribía entre líneas. El líder más efectivo no es el que siempre está presente, es el que aparece cuando su aparición altera el curso completo de los eventos. Muchos buscan ser confiables, constantes, predecibles, pero lo confiable no asusta. Lo confiable sirve. Y en esa búsqueda de ser aprobados pierden lo más valioso, el misterio. Te enseñaron a ser visible, productivo, replicable, pero no te enseñaron a ser impredecible, silencioso e irreemplazable. Mira a los grandes estrategas de la historia. No fueron los que más hablaron ni los que más se mostraron. Fueron los que sabían que un solo paso correcto puede evitar 100 errores. Hay hombres que se sienten orgullosos de moverse todos los días y hay otros que solo se mueven cuando saben que nadie podrá detenerlos. ¿Quién crees que controla el juego? La historia no recuerda al más comprometido con su esfuerzo. Recuerda al que movió una sola pieza y desmoronó el castillo completo. Desde niño te enseñaron a cumplir, a levantar la mano, a pedir permiso para pensar diferente, a repetir lo correcto aunque no lo entiendas. Te entrenaron no para liderar, sino para obedecer con buena actitud. Te educaron para seguir instrucciones, no para escribirlas. Te enseñaron a respetar horarios, procesos, reglamentos. Y en cada etapa, en cada sistema, te condicionaron a medir tu valor por cuánto puedes resistir, no por cuánto puedes transformar. La trampa es sutil. Te premian si aguantas, si no cuestionas, si entregas todo aunque no entiendas el propósito. Y cuanto más te sacrificas, más te dicen que estás haciendo lo correcto. Pero lo correcto, ¿para quién? ¿Para ti o para ellos? En la escuela no te enseñaron apalancamiento. No te hablaron de cómo una idea bien colocada puede mover recursos, personas y decisiones. Te enseñaron a ganarte el respeto con notas, esfuerzo, disciplina ciega. Cuando creciste, el entorno laboral repitió la fórmula: cumple, entrega, demuestra, no te salgas del molde y si te atreves a parar te llaman flojo. Si cuestionas te dicen problemático, si piensas distinto, te etiquetan como una amenaza. La sociedad industrializó la mente. Necesita que seas un engranaje que funcione, no un pensador que interrumpa. Porque un pensador puede cambiar las reglas. Un pensador puede hacer preguntas que rompan el sistema. Y eso es peligroso. No es casualidad que lo estratégico se castigue, que el descanso se criminalice, que la pausa se vea como debilidad. Porque el que se detiene a observar empieza a ver. Y cuando ves el patrón, ya no puedes seguir fingiendo que no sabes lo que está pasando. Por eso te enseñaron a llenar cada segundo de actividad, a no dejar espacios en blanco, a trabajar incluso cuando ya no hay sentido, porque el silencio mental abre espacio para la claridad, y la claridad te hace imposible de controlar. Maquiavelo habría entendido esta lógica. Él no buscaba un pueblo obediente, buscaba líderes capaces de leer la naturaleza humana, y sabía que el pensamiento independiente no nace en la multitud, sino en la sombra. Por eso las élites no entrenan a sus hijos con las mismas reglas que tú recibiste. Ellos no enseñan a competir, enseñan a controlar las condiciones. Ellos no educan para el esfuerzo, educan para el posicionamiento. Y tú sigues intentando ganar un juego que fue diseñado para que siempre estés demasiado ocupado para cambiarlo. Al final, lo más peligroso no es que trabajes demasiado, es que nunca te preguntes para quién lo estás haciendo.
Te dijeron que el esfuerzo era noble, que la transparencia era fortaleza, que la obediencia era respeto. Pero el respeto no cambia imperios, lo hace el control, la visión, la capacidad de moverse una vez y que nadie vea venir el golpe. No estás aquí para que te aplaudan, estás aquí para que te recuerden. Y eso no se logra siendo visible, ni obediente, ni agotado. Se logra siendo silencioso y letal. El mundo está lleno de trabajadores ejemplares que murieron siendo útiles, pero nunca fueron libres. Tú puedes romper el patrón, pero no lo harás con más esfuerzo, lo harás con estrategia. Así que dime, ¿estás listo para dejar atrás el ruido? ¿Estás listo para desaparecer de la multitud y convertirte en la tormenta que nadie vio venir? Todos hemos experimentado la frustración de lidiar con la estupidez. Tal vez has tenido una conversación absurda con alguien que se niega a aceptar hechos lógicos, o has visto decisiones políticas incomprensibles que perjudican a muchas personas sin razón aparente. La estupidez nos rodea, desde discusiones en redes sociales hasta situaciones en el trabajo, en la calle o incluso en nuestra propia familia. Pero, ¿qué es realmente la estupidez? ¿Se trata simplemente de una falta de inteligencia o conocimiento? ¿O hay algo más profundo detrás de este fenómeno? Si analizamos la historia de la humanidad, encontraremos que algunas de las mayores catástrofes han sido causadas por la estupidez humana más que por la maldad. Errores en la economía, en la política, en la ciencia y en la vida cotidiana han tenido impactos devastadores. Todo porque alguien actuó de manera irracional, sin pensar en las consecuencias. El problema es que la estupidez no solo afecta a quienes la practican, sino también a todos los que los rodean. Personas con poder, ya sean líderes políticos, empresarios o figuras influyentes, pueden cometer errores estúpidos y arrastrar a miles o millones de personas con ellos. Pero, ¿es posible identificar y entender la estupidez de una manera científica? El economista italiano Carlo Cipolla dedicó su vida a estudiar este fenómeno y llegó a una conclusión sorprendente. La estupidez sigue patrones predecibles y puede explicarse con leyes universales. En este video exploraremos las 5 leyes de la estupidez humana que Cipolla formuló en su ensayo Las leyes básicas de la estupidez humana. Prepárate para cambiar tu forma de ver el mundo y entender por qué la estupidez es una de las fuerzas más destructivas que existen. En 1976, Cipolla escribió un breve ensayo titulado Las leyes básicas de la estupidez humana, que en un principio solo compartió con amigos cercanos. No esperaba que se convirtiera en un fenómeno mundial. De hecho, al inicio lo escribió como una broma intelectual, un texto ligero pero cargado de ironía sobre un tema serio. Sin embargo, lo que comenzó como una broma terminó siendo un análisis profundo y sorprendentemente acertado sobre la estupidez humana. Con el tiempo, el ensayo se hizo tan popular que fue traducido a numerosos idiomas y se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre el tema. Cipolla argumentaba que la estupidez no es simplemente la ausencia de inteligencia. Tampoco es algo que dependa de la educación, la clase social o el estatus económico. En su lugar, él propuso que la estupidez es un fenómeno universal con patrones matemáticos claros que pueden predecirse. Además, Cipolla observó que el daño que una persona estúpida puede causar depende de 2 factores clave. 1, el nivel de estupidez que posee, y 2, el poder que tiene dentro de la sociedad. Esto explicaría por qué en la historia hemos visto a líderes, generales, burócratas y figuras influyentes tomar decisiones desastrosas sin una razón lógica aparente. No siempre es maldad o corrupción. A veces es simplemente estupidez pura. Pero Cipolla no solo identificó el problema, sino que también lo organizó en 5 leyes fundamentales. Ahora veamos en detalle estas leyes y por qué nos afectan a todos. Ley 1. Siempre subestimamos el número de personas estúpidas. Cipolla afirma que siempre hay más personas estúpidas de las que creemos. Tendemos a pensar que la mayoría de la gente actúa de manera racional, pero la realidad es otra. Todos hemos sobreestimado la inteligencia de alguien en algún momento,
solo para descubrir después que era increíblemente torpe o irracional. La razón de esto es que los estúpidos no tienen una apariencia particular ni pertenecen a un grupo específico. Pueden encontrarse en cualquier lugar, en todos los niveles de educación, desde los analfabetos hasta los académicos, en todas las profesiones, desde empleados comunes hasta líderes de empresas y gobiernos, en todas las edades y en todas las culturas. Imagina que estás en una empresa y asumes que todos los directivos son inteligentes porque llegaron a esa posición. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que algunos toman decisiones absurdas que perjudican a la compañía. Es posible que no sean corruptos ni malintencionados, sino simplemente estúpidos. Y lo peor es que, como veremos en la próxima ley, esta estupidez no depende de la inteligencia, la educación o la experiencia. Ley 2. La estupidez es independiente de cualquier otra característica de la persona. Mucha gente cree que la estupidez está relacionada con la falta de educación o inteligencia, pero Cipolla demuestra que esto no es cierto. La estupidez no discrimina. Puedes encontrar personas estúpidas en todas las clases sociales, en todos los niveles de educación y en cualquier contexto. Esto significa que un millonario puede ser estúpido. Tener dinero no significa que tome decisiones lógicas. Un profesor universitario puede ser estúpido. Tener conocimientos no implica que sepa aplicarlos bien. Un político puede ser estúpido. Tener poder no garantiza que tenga sabiduría. Piensa en un doctor altamente calificado que, sin embargo, cree en teorías de conspiración sin fundamento o toma decisiones sin sentido en su vida personal. Puede ser brillante en su campo, pero completamente irracional en otras áreas. Esto nos lleva a una conclusión aterradora. No hay forma de escapar de la estupidez. Ley 3. Los estúpidos dañan a otros sin beneficiarse a sí mismos. Aquí está la característica más peligrosa de los estúpidos. No solo perjudican a los demás, sino que ni siquiera obtienen beneficio de ello. A diferencia de los bandidos que actúan por interés propio, los estúpidos actúan sin lógica y sin propósito claro. Esto los hace más destructivos. Por ejemplo, un empleado que sabotea el trabajo de un compañero por envidia, pero termina perjudicando al equipo entero, incluida su propia posición en la empresa. Un líder que toma decisiones desastrosas creyendo que está haciendo lo correcto, pero en realidad hunde a su país o empresa sin querer. En otras palabras, los estúpidos crean caos sin razón aparente. Ley 4. Subestimamos el poder de los estúpidos. Aquí es donde radica el verdadero peligro. La gente inteligente tiende a creer que puede manejar a los estúpidos, pero casi siempre se equivoca. Creemos que si somos racionales y lógicos, podremos predecir y evitar las acciones de los estúpidos. Pero la realidad es que sus acciones son tan impredecibles que siempre logran sorprendernos. Esto significa que nunca debemos subestimar su capacidad de hacer daño. Imagina que trabajas con una persona que constantemente comete errores y piensas, no importa, no puede hacer tanto daño. Pero un día, por una decisión absurda de esa persona, todo el proyecto fracasa. Los estúpidos siempre encuentran una manera de causar estragos. Ley 5. Los estúpidos son más peligrosos que los bandidos. Hasta ahora hemos visto que los estúpidos son impredecibles, que dañan a otros sin beneficiarse a sí mismos y que existen en mayor número del que creemos. Pero la quinta ley de Cipolla es la más aterradora de todas. Las personas estúpidas son más peligrosas que los bandidos. ¿Por qué? Porque los bandidos, por muy egoístas o malvados que sean, tienen una lógica en sus acciones. Podemos anticipar lo que harán porque persiguen su propio beneficio. En cambio, los estúpidos actúan de forma irracional, sin seguir ninguna estrategia clara. Su capacidad de daño es mucho mayor porque no puedes prever ni evitar sus acciones. Supongamos que hay un ladrón en tu barrio. Sabes que su objetivo es robar cosas de valor, así que puedes tomar precauciones. Instalar una cerradura más fuerte, poner cámaras de seguridad, contratar un guardia. Pero ahora imagina que tu vecino es estúpido y deja la puerta abierta por accidente, permitiendo que entren ladrones y arrasen con todo. El daño que causa no es intencional, pero es igual o peor que el del ladrón.
Esto es lo que hace que los estúpidos sean más peligrosos que los criminales. Con los criminales puedes negociar, puedes entender sus motivaciones y puedes intentar detenerlos, pero con los estúpidos no hay estrategia que funcione. Cipolla llegó a una conclusión aterradora. Las sociedades que ignoran o permiten que los estúpidos tengan poder están condenadas a la destrucción. Y si analizamos la historia, podemos ver numerosos ejemplos de esto. Para entender mejor por qué la estupidez es una fuerza tan destructiva, analicemos algunos ejemplos históricos en los que las decisiones irracionales de personas estúpidas han tenido consecuencias devastadoras. 1. Desastres causados por decisiones políticas estúpidas. A lo largo de la historia, numerosos imperios, países y gobiernos han caído no por enemigos externos, sino por decisiones absurdas de sus propios líderes. Uno de los ejemplos más famosos es la caída del Imperio Romano. Aunque muchos factores contribuyeron a su declive, una serie de líderes incompetentes tomaron decisiones desastrosas que debilitaron el imperio desde dentro. En lugar de fortalecer la economía y el ejército, aumentaron los impuestos, gastaron en lujos innecesarios y dejaron que la corrupción se apoderara del sistema. Segundo, errores en el mundo corporativo. La estupidez no solo afecta a la política, sino también al mundo de los negocios. Un ejemplo famoso es el caso de Blockbuster, la empresa que dominaba el mercado de alquiler de películas en los años 90. Cuando apareció Netflix, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar la compañía por solo $50 millones. Pero los ejecutivos de Blockbuster rechazaron la oferta, creyendo que el streaming nunca reemplazaría a los videoclubs. Hoy en día, Netflix vale más de $200.000 millones, mientras que Blockbuster desapareció. Una decisión estúpida costó la desaparición de una empresa gigante. 3. Desastres causados por errores humanos. A veces, la estupidez no necesita estar en el gobierno o en las grandes corporaciones para causar daño. Un solo error puede provocar una catástrofe. Por ejemplo, el desastre de Chernobyl en 1986 fue causado por una serie de errores cometidos por ingenieros y supervisores que ignoraron protocolos básicos de seguridad. No eran criminales ni personas malintencionadas, simplemente tomaron decisiones absurdas sin pensar en las consecuencias, lo que llevó a una de las peores catástrofes nucleares de la historia. Estos casos demuestran que la estupidez no es solo un problema personal, sino un peligro real para la sociedad. A nivel psicológico, la estupidez provoca una reacción muy fuerte en nuestro cerebro. De hecho, hay estudios que demuestran que la reacción ante la estupidez es similar a la reacción ante un mal olor o una comida en mal estado. Esto se debe a que la ínsula, una región del cerebro que procesa el disgusto, se activa cuando interactúa con alguien estúpido. En otras palabras, nuestro cerebro detecta la estupidez como una amenaza de la misma manera que detecta algo tóxico o peligroso. Y esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Un error estúpido en tiempos prehistóricos, como comer una planta venenosa por no prestar atención, podía significar la muerte. En la sociedad moderna, una decisión estúpida puede arruinar una empresa, provocar una crisis financiera o llevar a una guerra. Por eso, cuando nos enfrentamos a la estupidez, sentimos frustración, enojo e incluso desesperación. Es una reacción natural a un peligro invisible pero real. Si la estupidez es inevitable y está en todas partes, ¿qué podemos hacer para minimizar su impacto? Cipolla no ofreció soluciones definitivas, pero podemos tomar ciertas precauciones para protegernos. 1. Aprender a identificar a los estúpidos. El primer paso es reconocer cuándo estamos lidiando con alguien estúpido. Si notas que una persona toma decisiones irracionales una y otra vez, sin importar las consecuencias, es mejor mantener distancia y no involucrarse demasiado. 2. No subestimar su poder. Recuerda la cuarta ley: subestimar a los estúpidos siempre es un error. No asumas que no pueden hacer daño solo porque parecen inofensivos. 3. Promover el pensamiento crítico. Una de las mejores formas de reducir la influencia de la estupidez
es fomentar la educación y el pensamiento crítico. Si las personas aprenden a cuestionar la información, a analizar los hechos y tomar decisiones racionales, el impacto de la estupidez se reduce. 4. Rodearse de personas inteligentes. Finalmente, una de las mejores estrategias es buscar y apoyar a las personas inteligentes, aquellas que toman decisiones racionales y que benefician tanto a sí mismas como a los demás. La estupidez es una fuerza peligrosa y omnipresente. No podemos eliminarla, pero sí podemos aprender a reconocerla y minimizar su impacto. Imagina por un momento a un niño de 5 años construyendo un castillo de arena en la playa. Sus pequeñas manos trabajan con una concentración absoluta. Cada torre debe ser perfecta. Cada muralla tiene que resistir las olas. De repente, una ola más grande arrasa con toda su creación. El niño observa por un instante y luego se ríe y comienza a construir otro castillo. Ahora imagina a un adulto en la misma situación. Probablemente maldeciría al océano, se lamentaría por las horas perdidas y quizás nunca más volvería a construir castillos de arena. ¿Qué cambió entre esos dos momentos? ¿Qué perdimos en el camino que nos convirtió en prisioneros de nuestra propia seriedad? Alan Watts, ese observador agudo de la naturaleza humana, nos reveló algo perturbador. Hemos confundido el mapa con el territorio, las reglas del juego con la realidad misma, y en esa confusión perdimos la capacidad de jugar con la vida en lugar de ser jugados por ella. Lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que te han enseñado sobre la importancia de tomarte la vida en serio. Vivimos en una sociedad que ha convertido la seriedad en una virtud suprema. Desde pequeños nos enseñan que serio es ser maduro, que tomarse las cosas a la ligera es irresponsable, que la risa es para los momentos apropiados y que la vida es un asunto demasiado importante como para tratarlo como un juego. Pero aquí reside una paradoja fascinante. Mientras más seriamente nos tomamos la vida, menos la vivimos realmente. Nos convertimos en actores tan comprometidos con nuestro papel que olvidamos que estamos actuando. Watts observó que los seres humanos somos los únicos animales capaces de crear reglas tan complejas que terminamos atrapados en ellas. Un gato no se preocupa por si su manera de cazar es la correcta según los estándares felinos. Un árbol no se angustia por si está creciendo de la manera apropiada. Simplemente son lo que son, sin la carga de la autoconciencia que nosotros hemos convertido en una prisión. Pausa un momento y observa tu propia experiencia. ¿Cuántas veces en los últimos días te has preocupado por algo que en retrospectiva carece de la importancia que le asignaste? ¿Cuántas veces has perdido el sueño por situaciones que hoy ya ni recuerdas? La revelación más profunda de Watts no fue filosófica, sino existencial. La vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar. Hemos convertido la existencia en un examen constante donde cada decisión debe ser la correcta. Cada paso debe llevarnos al éxito. Cada momento debe ser productivo. Observa a tu alrededor y percibirás esta dinámica en todas partes. En las oficinas, donde las personas se consumen en reuniones sobre reuniones, discutiendo la importancia de cosas que serán irrelevantes en 6 meses. En las relaciones, donde convertimos el amor en una transacción emocional llena de expectativas y demandas. En la educación, donde transformamos el aprendizaje en una competencia por calificaciones que no miden la verdadera comprensión. Este condicionamiento comienza desde muy temprano. Los niños pequeños son maestros naturales del juego. Pueden pasar horas completamente absortos en actividades que los adultos considerarían sin sentido. Construir fortalezas con almohadas, inventar historias con personajes imaginarios, explorar el jardín como si fuera un territorio inexplorado. Para ellos, cada momento es una aventura. Cada experiencia es valiosa por sí misma, pero gradualmente les enseñamos a distinguir entre lo importante y lo sin importancia. Les decimos que dejen de soñar despiertos y presten atención a lo real.
Les mostramos que la vida es seria, que hay consecuencias graves por cada error, que deben prepararse constantemente para un futuro que paradójicamente nunca llega, porque siempre estamos preparándonos para él. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera simplemente un juego? No un juego trivial, sino un juego cósmico donde las reglas son inventadas, los roles son temporales y el objetivo real no es ganar, sino participar con alegría. Watts entendió algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado. El universo no es una máquina seria y mecánica, sino una danza espontánea de energía. No hay un plan maestro que debamos seguir. No hay un manual de instrucciones escrito en las estrellas. Solo hay este momento, esta experiencia, esta oportunidad de jugar con la realidad. La naturaleza misma nos enseña esto. Observa un gato persiguiendo una hoja que cae. No lo hace porque tenga que hacerlo ni porque vaya a obtener algo útil de ello. Lo hace porque es divertido, porque es natural, porque está vivo y la vida busca expresarse a través del juego. Dedica un momento para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque te divirtió, sin considerar si era importante o productivo? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste de tus propias preocupaciones en lugar de alimentarlas? Aquí es donde la cosa se vuelve más compleja. No estamos sugiriendo que la vida sea una broma o que nada importe. Estamos hablando de algo mucho más sutil, la diferencia entre participar conscientemente en el juego de la vida y ser víctima inconsciente de él. Cuando entiendes que estás jugando un juego, puedes elegir cómo jugarlo. Puedes decidir cuándo tomarte las reglas en serio y cuándo no. Puedes cambiar de papel cuando sea necesario. Puedes incluso inventar nuevas reglas si las antiguas ya no te sirven. Pero cuando no sabes que estás jugando, las reglas te controlan. Te conviertes en un personaje fijo, interpretando el mismo papel día tras día, sin darte cuenta de que podrías elegir ser alguien diferente en cualquier momento. Considera por un momento las máscaras sociales que todos llevamos. En el trabajo eres el profesional competente. En casa eres el padre o la madre responsable. Con los amigos eres el compañero divertido. Con los padres quizás vuelves a ser el niño que busca aprobación. Cada uno de estos roles tiene sus propias reglas, sus propias expectativas, sus propias limitaciones. El problema surge cuando nos identificamos tan completamente con estas máscaras que olvidamos que las estamos llevando. Comenzamos a creer que somos el rol, que no tenemos elección, que así soy o así son las cosas. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias interpretaciones. Watts observó que la mayoría de las personas viven sus vidas como si estuvieran siguiendo un guión escrito por alguien más. Van a la escuela porque es lo que se debe hacer. Consiguen un trabajo porque hay que ser productivo. Se casan porque es lo normal. Tienen hijos porque es lo que se espera. Se jubilan porque es lo que corresponde a su edad. Pero aquí está lo fascinante. En ningún momento alguien realmente los obligó a seguir ese guión. Simplemente asumieron que tenían que hacerlo, porque todos los demás parecían estar haciendo lo mismo. La tragedia moderna no es que la vida sea difícil, sino que hemos olvidado que tenemos opciones. Nos hemos identificado tan profundamente con nuestros roles, padre, madre, empleado, jefe, exitoso, fracasado, que creemos que eso es todo lo que somos. Watts lo expresó de manera brillante. El problema no es que la vida sea muy corta, sino que llevamos muertos mucho tiempo. Vivimos como zombies emocionales, repitiendo patrones que aprendimos hace décadas, reaccionando automáticamente a situaciones que requieren una respuesta fresca y creativa. Considera esta posibilidad. ¿Y si la personalidad que crees que eres no fuera más que un hábito? ¿Y si esa voz en tu cabeza que siempre se está quejando, preocupando o criticando no fuera la verdadera tú, sino simplemente un personaje que has estado interpretando durante tanto tiempo que olvidaste que era un papel? Aquí llegamos al corazón de la comprensión de Watts. Cuando realmente entiendes que la vida es un juego, no te vuelves irresponsable o inmaduro. Te vuelves infinitamente más creativo, más espontáneo, más auténtico. Te vuelves capaz de responder a las situaciones desde un lugar de libertad
en lugar de desde un lugar de condicionamiento. Imagina la diferencia entre un actor que está tan identificado con su personaje que no puede separarse de él, y un actor que sabe que está actuando. El segundo puede dar todo de sí a la interpretación. Puede llorar, reír, amar, sufrir en el escenario, pero al final del día puede quitarse el disfraz y volver a ser el mismo. La mayoría de nosotros somos como el primer actor. Estamos tan metidos en nuestro papel que hemos olvidado que hay un nosotros más allá del personaje. Hemos confundido la máscara con el rostro. Pero aquí viene lo más hermoso. Cuando te das cuenta de que estás jugando un juego, puedes jugarlo con mucha más habilidad. Un músico que entiende que la música es un juego con sonidos puede crear sinfonías. Un pintor que sabe que está jugando con colores y formas puede crear obras maestras. Un ser humano que comprende que la vida es un juego puede crear una existencia extraordinaria. Reflexiona sobre tu propia experiencia. ¿Alguna vez has notado que cuando dejas de preocuparte tanto por el resultado de algo, paradójicamente obtienes mejores resultados? ¿Has observado que cuando te tomas menos en serio, las personas disfrutan más de tu compañía? ¿Has percibido que cuando juegas con una situación, en lugar de luchar contra ella, a menudo encuentras soluciones que no veías antes? Entonces, ¿cómo se aplica esta comprensión en la vida diaria? ¿Cómo se pasa de ser una víctima del juego a ser un jugador consciente? Primero, practique la observación desapegada. Comience a notar sus propios patrones de comportamiento como si fuera un científico estudiando una especie interesante. Cuando se encuentre tomándose algo demasiado en serio, pregúntese, ¿qué papel estoy interpretando ahora? ¿Es este realmente quien soy o es solo una respuesta automática que he aprendido? Esta observación no debe ser juiciosa o crítica. Imagine que está viendo una película protagonizada por usted mismo. No se trata de juzgar al personaje, sino de entender sus motivaciones, sus patrones, sus reacciones automáticas. Cuando su jefe lo critica, observe cómo el empleado en usted responde. Cuando su pareja lo desafía, observe cómo el compañero reacciona. Cuando sus hijos lo ignoran, observe cómo el padre se activa. Segundo, experimente con la flexibilidad de roles. En diferentes situaciones puede ser el sabio, el estudiante, el comediante, el líder, el seguidor. No se quede atrapado en una sola identidad. Permítase ser múltiple, contradictorio, cambiante. Esto no es hipocresía, es humanidad completa. Pruebe esto. Durante una semana, en cada interacción social, pregúntese conscientemente, ¿qué papel voy a elegir en esta situación? Si normalmente es el que siempre tiene la respuesta, pruebe ser el que hace preguntas. Si habitualmente es el serio, experimente siendo el juguetón. Si siempre es el complaciente, pruebe siendo el que establece límites. Tercero, desarrolle lo que podríamos llamar seriedad lúdica. Esto significa comprometerse completamente con lo que está haciendo en el momento, pero sin aferrarse a los resultados, como un niño que juega con total concentración, pero sin ansiedad por el resultado. Un músico de jazz ejemplifica esto perfectamente. Conoce las reglas musicales, domina su instrumento, pero cuando improvisa, juega con esas reglas, las rompe, las reinventa. Está completamente comprometido con la música, pero no está aferrado a tocar las notas correctas. Está jugando con la música, no siendo controlado por ella. Cuarto, practique el arte de la risa sagrada. No la risa que se burla o minimiza, sino la risa que reconoce la absurdidad cósmica de nuestra condición humana. La risa que viene de entender que todos estamos improvisando en este gran teatro de la vida. Quinto, desarrolle la habilidad de zoom out mental. Cuando se encuentre completamente atrapado en un drama personal, imagine que está viendo la situación desde el espacio o desde dentro de 100 años. Esta perspectiva cósmica no minimiza sus experiencias, sino que las coloca en un contexto más amplio que permite mayor libertad de respuesta. Observe su propia experiencia. ¿Puede identificar momentos en su vida donde ya hace esto naturalmente?
situaciones donde se permite ser juguetón, experimental, donde no se juzga tan duramente. Cuando realmente integras esta comprensión, algo extraordinario sucede. No te vuelves efectivo en el mundo, te vuelves más efectivo, pero desde un lugar completamente diferente. Ya no actúas desde el miedo al fracaso o la desesperación por el éxito, actúas desde la curiosidad, la creatividad, la alegría de participar. Las relaciones se transforman de manera profunda. Ya no necesitas que las personas sean de cierta manera para sentirte bien contigo mismo. Puedes amar sin poseer, comprometerte sin aferrarte, cuidar sin controlar. Entiendes que cada relación es también un juego, una danza entre dos seres que están improvisando juntos. Cuando discutes con tu pareja, en lugar de estar desesperadamente tratando de ganar el argumento, puedes preguntarte, ¿qué juego estamos jugando aquí? ¿Es el juego de quién tiene la razón o el juego de cómo podemos entendernos mejor? Esta simple pregunta puede cambiar completamente la dinámica de la interacción. Con los hijos dejas de ser el padre perfecto que siempre tiene que tener el control y te conviertes en un compañero de juego más sabio. Puedes establecer límites cuando sea necesario, pero desde un lugar de cuidado lúdico en lugar de autoridad rígida. Los niños responden de manera muy diferente cuando sienten que estás jugando con ellos en lugar de controlándolos. El trabajo se vuelve diferente. Ya no es una carga que debes soportar para obtener algo más. Se convierte en un medio de expresión, una forma de jugar con tus habilidades y talentos. Incluso las tareas mundanas pueden volverse interesantes cuando las abordas con una mentalidad de juego. En lugar de levantarte los lunes pensando tengo que ir a trabajar, puedes preguntarte, ¿qué experimento puedo hacer hoy? ¿Qué nueva forma de abordar estos desafíos puedo probar? Esta perspectiva no solo hace que el trabajo sea más agradable, sino que a menudo lleva a innovaciones y mejoras que no habrías descubierto desde una mentalidad de supervivencia. Los problemas se transforman en rompecabezas. En lugar de víctima de las circunstancias, te conviertes en un solucionador de problemas creativo. En lugar de lamentarte por lo que no tienes, juegas con lo que tienes. En lugar de resistirte a lo que es, bailas con la realidad tal como se presenta. Una crisis financiera deja de ser una tragedia que te define y se convierte en un desafío interesante. ¿Cómo puedo ser creativo con recursos limitados? ¿Qué oportunidades están ocultas en esta situación? Esta no es negación o pensamiento positivo forzado. Es un cambio fundamental en cómo te relacionas con los desafíos. Incluso el envejecimiento y la muerte se ven diferentes. En lugar de enemigos que hay que evitar, se convierten en partes naturales del juego. Como un actor que sabe que la obra terminará, puedes disfrutar plenamente cada escena sin estar obsesionado con el final. Reflexione sobre su propia vivencia. ¿Puede recordar algún momento en su vida donde experimentó esta ligereza, esta libertad de no tomarse todo tan en serio? ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue diferente en su manera de relacionarse con las personas y situaciones? Llegamos al final de este viaje de comprensión, pero en realidad solo hemos llegado al comienzo. Porque entender que la vida es un juego no es el final de la búsqueda, es el comienzo de una forma completamente nueva de vivir. Alan Watts nos dejó un regalo invaluable: la perspectiva de que podemos ser completamente serios sobre no tomarnos tan en serio. Podemos comprometernos plenamente con la vida sin estar atados a ella. Podemos jugar el juego con toda nuestra pasión y habilidad, sabiendo que al final es solo un juego. Esto no es ni nihilismo ni superficialidad, es la sabiduría más profunda. Reconocer que la vida es simultáneamente muy importante y completamente sin importancia. Es crucial que vivas plenamente, pero no es crucial que lo hagas correctamente según los estándares de otra persona. Existe una libertad extraordinaria en esta comprensión. Cuando sabes que estás jugando un juego, puedes elegir jugarlo con alegría en lugar de con ansiedad. Puedes asumir riesgos creativos, porque entiendes que el fracaso es solo otra forma de aprender las reglas.
puede ser auténtico, porque no hay una manera correcta de ser humano. La invitación final es esta. Durante la próxima semana, experimente tratando una situación estresante como si fuera un juego. No ignore su importancia, pero abórdela con curiosidad en lugar de ansiedad. Observe qué cambia en su experiencia. Vea si puede encontrar momentos de alegría, incluso en las circunstancias más desafiantes. Recuerde, el universo llevó miles de millones de años creando las condiciones exactas para que usted pudiera existir. Eso es, o bien, la broma cósmica más elaborada jamás concebida, o bien la invitación más hermosa a jugar que jamás haya recibido. ¿Por qué no asumir que es lo segundo? Comparta en los comentarios. ¿Cuál es la situación en su vida que más necesita abordar con esta mentalidad de juego consciente? La preocupación constante es como una sombra que se adhiere a los pensamientos más profundos. Una voz que murmura al oído que todo puede salir mal. Nietzsche advertía que el exceso de pensamiento no siempre es sabiduría, sino a menudo una trampa de la mente. Cuando te preocupas por todo, desde lo que piensan los demás hasta lo que podría pasar mañana, comienzas a alejarte de la vida misma. Ese estado de tensión continua, de análisis interminable, paraliza. Las decisiones se vuelven montañas imposibles de escalar. La acción se posterga porque hay una ilusión de control. Si pienso lo suficiente, evitaré el error. Pero Nietzsche diría que la vida no espera al que duda. La vida premia al que actúa. Mientras tú te preocupas, otros se mueven, toman riesgos, fallan, aprenden y siguen. La paradoja aparece cuando dejas de preocuparte. Todo comienza a fluir. Es como si la realidad te recompensara por soltar el control. Nietzsche veía en la despreocupación una forma de confianza radical, no en el destino, sino en uno mismo. En ese punto dejas de tratar de controlar cada variable y comienzas a adaptarte con flexibilidad. Muchas personas creen que preocuparse es una forma de demostrar compromiso o responsabilidad, pero en realidad muchas veces es una máscara del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, al cambio. Nietzsche enseñaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no ser dominado por él. Cuando sueltas la preocupación, no te vuelves irresponsable, sino más libre. Las cargas que antes pesaban en tu espalda ya no determinan cada paso. Tus decisiones emergen, no más consciente. Ya no actúas por miedo, sino por deseo. Ya no vives para evitar el dolor, sino para alcanzar lo que realmente importa. Imagina un día entero sin preocuparte por cómo luces, por lo que otros pensarán, por lo que podría salir mal. Esos pensamientos son como piedras en los bolsillos mientras intentas nadar. Nietzsche animaría a dejarlas caer al fondo del río y seguir nadando. La ligereza que aparece es el primer síntoma de que algo dentro de ti está cambiando. Y en ese cambio comienzas a observar lo que antes pasaba desapercibido. El presente, que parecía tan aburrido, se revela lleno de matices. Una conversación se vuelve más profunda, una caminata más significativa, porque ya no estás en tu cabeza todo el tiempo, sino en el mundo, en el ahora. Las personas notan ese cambio, aunque no sepan ponerle nombre. Algo en tu mirada, en tu presencia, en tu forma de hablar, es más calma, más claridad. Ya no pides aprobación, no compites, no corres, caminas a tu propio ritmo y ese ritmo atrae porque es auténtico. Nietzsche decía que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, pero si el cómo está cargado de preocupaciones, el porqué se pierde en el ruido. Al dejar de preocuparte, te reconectas con ese propósito profundo. Vuelves a preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que verdaderamente deseo? La preocupación suele disfrazarse de lógica. Te susurra que es racional pensar en todos los escenarios negativos, pero lo que hace es robarte la paz. El precio de esa supuesta lógica es la ansiedad, y la ansiedad, como decía Nietzsche, es un síntoma de la voluntad reprimida. Cuando no vives como quieres, el cuerpo lo siente, la mente lo grita.
entonces eliges. No dejas de preocuparte porque todo esté bajo control. Lo haces porque entiendes que preocuparte no te ha dado control, solo te ha quitado energía. Y esa energía ahora la inviertes en crear, en actuar, en vivir. El cambio empieza cuando tomas esa decisión. Con el paso de los días, notarás que no todo necesita una solución inmediata, que puedes estar en medio del caos sin ser caos tú mismo, que puedes observar el problema sin fundirte con él. Ese es un tipo de libertad que muy pocos experimentan, la libertad interior. Y es allí donde todo comienza a funcionar, porque tus relaciones ya no están basadas en la necesidad, sino en la elección. Porque tu trabajo ya no es una jaula, sino una vía de expresión. Porque tú, finalmente tú, estás presente, no a la defensiva, no huyendo, no esperando lo peor, sino abrazando lo que venga. Nietzsche creía que hay que vivir como si uno eligiera cada instante, que la vida más elevada no es la sin dificultades, sino la que se abraza con valentía. Y cuando dejas de preocuparte, esa valentía aparece y con ella una vida distinta empieza a surgir, más plena, más tuya. La preocupación tiene una cualidad adictiva. Te hace sentir que al pensar más en un problema, estás avanzando hacia su solución. Pero en realidad muchas veces lo único que haces es hundirte en un círculo vicioso. Nietzsche entendía esto como una forma de esclavitud moderna, una prisión invisible donde los barrotes están hechos de pensamientos. Uno se convence de que si deja de preocuparse, todo se vendrá abajo. Es una trampa la idea de que el sufrimiento mental es una prueba de que te importa, pero preocuparte no es lo mismo que cuidar. Puedes cuidar de tu vida, de tus relaciones, de tus sueños, sin arrastrarte por el suelo mentalmente cada día. Cuando eliges dejar de preocuparte, empiezas a recuperar tu energía vital. No esa energía nerviosa que viene del estrés, sino la profunda, la que nace de la claridad. Nietzsche sostenía que cuando dejas de intentar forzar la vida, ésta se muestra de manera más honesta. Ya no manipulas, no fuerzas, no temes, solo actúas desde lo que eres. Y ese es un punto clave. La preocupación muchas veces viene del miedo a no ser suficiente, a que las cosas se desmoronen y revelen que no tienes el control. Pero la verdad es que nunca lo tuviste. Lo que cambia cuando sueltas la preocupación no es la realidad, sino tu forma de habitarla. La persona despreocupada no es superficial, es profunda, pero libre. Observa los problemas sin devorarse por dentro. Y cuando hay acción, lo hace desde un centro de poder, no desde el caos. Es como un guerrero que avanza sin gritar, sin apurarse, sabiendo que cada paso cuenta. Es curioso cómo al dejar de preocuparte, comienzan a surgir soluciones que antes no veías. No porque aparezcan mágicamente, sino porque ahora tienes espacio para verlas. La mente despejada del ruido empieza a funcionar como debe. La creatividad regresa, la intuición se agudiza y lo que era un nudo se va aflojando poco a poco. Nietzsche creía que hay una sabiduría en el instinto, en dejar que las cosas maduren sin forzarlas. Muchas veces, el impulso de resolver ya es el enemigo del verdadero avance. Cuando dejas de preocuparte, das tiempo al proceso y en ese tiempo todo se acomoda mejor. Es entonces cuando te das cuenta de que no necesitas saber todas las respuestas. Ahora puedes vivir en la pregunta, puedes caminar con incertidumbre. Esa aceptación es poder. El mundo moderno intenta asustarte con lo incierto, pero Nietzsche veía allí la semilla de la grandeza. Cuando aceptas que la vida está hecha de caos y que tu papel no es controlarlo todo, sino bailar con él, algo en ti se alinea. Dejas de resistir y comienzas a fluir. Y ese fluir no es pasividad, es una acción inteligente, sintonizada con lo real, no con la fantasía. Dejas de competir con otros en una carrera invisible. Ya no necesitas probar nada. No te consumes preguntándote si estás a la altura, si vas tarde, si deberías ser otra cosa. Te vuelves suficiente no porque cambiaste, sino porque por fin dejaste de preocuparte por parecer suficiente.
En ese estado, el miedo pierde su poder. Lo reconoces, pero no le das el volante. Sabes que estará ahí, pero tú decides el camino. Nietzsche no te pedía que lo elimines, sino que dejes de obedecerlo. Y eso solo ocurre cuando te liberas del hábito de preocuparte por todo. Entonces, la vida se vuelve más sencilla, no porque sea más fácil, sino porque tú ya no eres tu propio obstáculo. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Usas la energía que desperdiciabas en preocupaciones para construir, crear, avanzar, y el mundo responde. Esa nueva forma de estar en el mundo no es indiferencia, es madurez. Es saber que todo lo que es tuyo llegará y lo que no, no importa. No estás apático, estás despierto. Ya no suplicas seguridad, ya no buscas garantías. Solo caminas paso a paso en paz. Y con el tiempo te das cuenta de que no necesitas controlarlo todo para ser feliz, que puedes descansar en medio del caos, que la confianza no es en el futuro, sino en ti. Y esa confianza, como decía Nietzsche, es el verdadero inicio de la libertad. El problema de preocuparse constantemente es que te aleja del presente. La mente ansiosa vive adelantándose a lo que podría salir mal mientras el ahora se te escapa. Nietzsche sostenía que el presente es lo único que existe verdaderamente. Todo lo demás es ilusión o memoria. Cuando te atrapa la preocupación, dejas de vivir. Estás físicamente en un lugar, pero mentalmente perdido en futuros catastróficos. Es como si apagaras la luz de tu propia conciencia y caminaras a oscuras por los laberintos de tu mente. No es vida, es supervivencia. Y en ese modo de supervivencia se apaga la alegría. Todo se vuelve deber, amenaza, carga. Incluso los momentos felices se contaminan por él. ¿Qué pasará después? Nunca descansas, nunca confías. Siempre estás preparando tu armadura para una guerra que no ha comenzado. Nietzsche invitaba a romper con eso, a elegir conscientemente habitar el presente con intensidad, incluso si es incierto, incluso si es caótico, porque el poder personal solo puede ejercerse en el ahora. El mañana no existe, el ayer ya se fue, solo este momento puede ser transformado. Cuando dejas de preocuparte, empiezas a ver belleza en lugares donde antes solo veías amenaza. Vuelves a conectar con lo simple, una conversación, un silencio, el sol en la cara. Tu atención regresa al cuerpo, a la respiración, a lo que sí está ocurriendo aquí y ahora. La mayoría de las personas viven en piloto automático, reaccionando desde sus miedos. Pero cuando interrumpes esa reacción con presencia, cambias la trayectoria de tu vida. Ya no eres un efecto de las circunstancias, te vuelves causa. Nietzsche valoraba profundamente esta actitud activa frente a la existencia. Muchos creen que preocuparse es inevitable, pero en realidad es un hábito mental. Y como todo hábito puede cambiarse, comienza con una decisión: no alimentar más esos pensamientos, no seguirles el juego, no construir escenarios trágicos con tu imaginación. La mente se calma cuando dejas de empujarla. No necesitas más esfuerzo, sino soltar. No necesitas más control, sino más aceptación. La paradoja es que al aceptar que no puedes controlar todo, comienzas a sentirte más en control de ti mismo, y desde esa calma empiezas a tomar mejores decisiones. Ya no reaccionas por miedo, actúas con claridad. Ya no buscas agradar, buscas verdad. Nietzsche afirmaba que quien se conoce y se acepta puede soportar cualquier destino, pero eso solo ocurre cuando se suelta la preocupación. Es importante comprender que la preocupación es un síntoma de desconfianza, no del mundo, sino de ti. Dejas de preocuparte cuando confías en tu capacidad para adaptarte, responder, levantarte, si caes. Esa es la verdadera autoestima, la que no depende de resultados. Nietzsche no hablaba de un optimismo ingenuo. Su propuesta era más radical: aceptar la vida como viene, con todo su dolor y su belleza. Amar el destino incluso cuando no lo entiendes, porque en ese amor se revela tu fuerza, no en la evasión. Cuando dejas de preocuparte, no te vuelves inmune al dolor,
pero dejas de sufrir dos veces. Una por lo que ocurre y otra por lo que imaginaste que ocurriría. Eliges sufrir solo cuando es necesario, no por adelantado. Y eso ya es una forma de libertad. Es en esa libertad donde crece tu poder interior. Ya no estás disperso, no estás anticipando el desastre. Estás presente con todos tus recursos disponibles y desde ahí actúas con precisión. No haces más de lo necesario ni menos. Haces lo justo, lo esencial. A veces, dejar de preocuparse es un acto de rebeldía. En un mundo que te dice que debes estar siempre alerta, elegir la paz es revolucionario. Es decirle al sistema que no vas a vivir con miedo, que no necesitas angustiarte para ser responsable. Y esa decisión cambia tu rostro, tu cuerpo, tu energía. Ya no cargas una tensión constante. Respiras mejor, piensas mejor, duermes mejor. Y poco a poco descubres que la vida, sin tanto peso mental, comienza a fluir de forma más armoniosa. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambiaste tú. Cuando dejas de preocuparte, tus relaciones también cambian. Ya no estás proyectando tus miedos sobre los demás. No exiges garantías imposibles, ni buscas controlar lo que el otro siente o hace. Comienzas a permitir que cada quien sea como es, sin convertir eso en una amenaza personal. Y eso genera una conexión más genuina. El otro ya no es alguien que puede herirte, abandonarte o decepcionarte, sino simplemente un ser humano con sus propios procesos. Dejas de tratar de predecirlo todo y te abres a experimentar lo real. El vínculo deja de ser una estrategia de defensa. Nietzsche entendía que el miedo constante contamina la experiencia de la vida. Por eso insistía tanto en el valor, no como ausencia de miedo, sino como la decisión de no vivir sometido a él. Cuando eliges no preocuparte, estás eligiendo vivir con coraje. Ese coraje no significa hacer locuras o ignorar los riesgos. Significa actuar a pesar de ellos. Significa no esperar certezas para avanzar. Es confiar en que puedes equivocarte y aún así seguir creciendo. Es saber que lo importante no es evitar el error, sino aprender de él. Y en ese aprendizaje te vuelves más fuerte. Cada caída se convierte en parte de tu estructura interna. Ya no te defines por lo que te pasó, sino por cómo respondiste. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se vuelve maestro. Nietzsche lo llamaba el camino de la transformación. Cuando dejas de preocuparte, descubres que tienes más energía. Antes esa energía se iba en imaginar problemas. Ahora la tienes disponible para crear, para moverte, para amar. La mente ya no está ocupada defendiendo un castillo imaginario. Está libre para construir uno real. Esa es una de las grandes revelaciones, que la preocupación no te protege, te limita. No te hace más precavido, te hace menos presente. No te da más control, te roba el que tienes. La mayoría de tus miedos jamás se harán realidad, pero te condicionan como si fueran ciertos. Nietzsche invitaría a mirar esos miedos de frente, no para negarlos, sino para comprenderlos. ¿Quién te enseñó a vivir esperando lo peor? ¿Qué parte de ti cree que no puede con la vida? A veces la raíz de la preocupación está en una historia que ya terminó. Y cuando identificas esa raíz, puedes arrancarla. Puedes decir, esto ya no me sirve. Puedes elegir una nueva narrativa más consciente, más empoderada. Ya no eres víctima de tu mente, eres su maestro. Y eso marca el inicio de una vida distinta. Una vida en la que no estás constantemente en modo alerta. Una vida donde puedes disfrutar sin culpa, descansar sin remordimiento, decir que no sin miedo. Es una vida más liviana, más lúcida, más auténtica, porque no estás cargando con lo que no te pertenece. Nietzsche sabía que el verdadero poder no está en tener todas las respuestas, sino en sostenerse incluso cuando no las tienes. La preocupación nace de creer que debes saber todo, prever todo, resolver todo. Pero la vida no funciona así, y aceptar eso te libera. No te perteneció nunca nada ni nadie. Tu padre se fue. Tu relación terminó.
Esa amistad de infancia se volvió silencio. El trabajo de tus sueños te despidió, y no importa cuánto intentes aferrarte a las cosas, todo se desvanece. Lo más cruel. En el fondo siempre supiste que nada era para siempre. Pero finges, te ilusionas, crees que durará y entonces sufres como si el mundo te hubiera traicionado. Sin embargo, el mundo no te debe nada. El amor de tu vida no te pertenece. Tus hijos no son de tu propiedad, ni siquiera tu cuerpo es tuyo. Envejecerá, se enfermará y te abandonará. Y aún así, vives como si pudieras detener el tiempo con tus manos. Esta es la verdadera tragedia. Sufres por cosas que nunca fueron tuyas. Quien dice esto no soy yo, es Buda, es Laozi, es Epicteto, es la historia entera de la humanidad tratando de gritarte, suelta, porque el aferrarte es lo que te destruye. Tu dolor no viene de la pérdida, sino de la ilusión de que tenías algo que perder. ¿Cuántas personas conoces que fueron devoradas por el luto, no por el amor, sino por el apego? ¿Cuántas se derrumbaron cuando la otra persona se fue, porque construyeron su existencia sobre la de otro? Eso no es amor, es una prisión. Lo peor es que nos enseñan a vivir así. Desde pequeños te animan a querer, a desear, a conquistar, a retener, pero nadie te enseña a ceder, a dejar ir, a aceptar el final. Sin embargo, no hay comienzo que no lleve el final en su vientre. Todo lo que nace ya está muriendo. No te apegues a nada y nadie podrá destruirte, escribió Laozi. Este video no se trata de volverse frío o insensible, sino de la única libertad verdadera, la de no necesitar aferrarte a nada para sentirte completo. Si alguna vez perdiste algo que te desgarró por dentro, necesitas ver esto hasta el final. Vas a morir, y todo lo que llamas tuyo seguirá existiendo sin ti. Tu pareja continuará su vida. Tu dinero cambiará de dueño, tu ropa se pudrirá en un armario o terminará en una tienda de segunda mano. Tus hijos tal vez ni siquiera visiten tu tumba, tu nombre será olvidado. Y aún así, vives como si fueras el dueño del mundo, como si pudieras garantizar algo. La posesión es una ficción, un teatro psicológico, una invención colectiva que solo funciona hasta que la realidad interviene. Siddhartha Gautama, el Buda, dijo que el sufrimiento humano no proviene del dolor en sí, sino del deseo de controlar aquello que por naturaleza escapa. La palabra que usó fue tana, que significa sed o apego. Esa compulsión invisible que convierte cada experiencia en algo que queremos retener. Por eso sufrimos, porque el mundo no fue hecho para quedarse. Todo lo que nace muere, todo lo que se une se separa, enseñó el maestro Buda. El ego no acepta eso. Quiere eternidad, quiere seguridad, quiere gritar, esto es mío, esto va a durar, esto se quedará conmigo. Pero la realidad no reconoce contratos emocionales, solo reconoce la impermanencia. Mira a las parejas que viven como si el otro fuera una propiedad, mi mujer, mi marido. Mira la locura detrás de la frase, si no es mío, no será de nadie más. Eso no es amor, es desesperación. Es el miedo a perder lo que nunca fue tuyo. Solo empiezas a vivir de verdad cuando aceptas que nada te pertenece. Apego a nada y nadie te podrá destruir, escribió Epicteto. Esta frase podría haber salido de Buda, pero fue dicha en Grecia, porque la verdad, cuando es suficientemente profunda, atraviesa cualquier filosofía. Estudios en neuropsicología demuestran que el sistema de recompensa del cerebro vincula el placer a la repetición. Cuando algo te hace bien, un rostro, un objeto, un recuerdo, el cerebro lo registra como algo que debe ser retenido. El problema es que la realidad no respeta esa expectativa y cuanto más te apegas, más frágil te vuelves, porque ahora tu bienestar depende de algo externo e inestable. Lo perdiste, sufres. Cambió, sufres. Se quedó, sufres también, porque vives con miedo de perderlo. Te encadenas a ti mismo por elección. Un padre pierde a su hijo en un accidente. Entra en luto, por supuesto, pero lo que lo destruye no es solo la ausencia, es el apego, la ilusión de que el hijo era suyo, que siempre estaría allí,
que morir primero era trampa. Ese dolor explota porque choca con una expectativa no verbalizada. Esto no debería haber sucedido, pero sí debería porque sucede en todo momento. La tragedia no está en el final, la tragedia está en haber creído que el final no llegaría. Buda decía, el mundo está en llamas, tú lo abrazas y esperas no quemarte. Eso es el apego. Abrazar el fuego y pensar que te calentará en lugar de consumirte. Creer que la flor durará intacta, que el momento se congelará, que la presencia será eterna. Todo esto es ignorancia disfrazada de romanticismo. Cuando decimos que nada es tuyo, no es para desanimarte, es para liberarte. Ya no necesitas sufrir tratando de retener lo que no puede ser retenido. No necesitas destruirte con celos, con control, con la ansiedad de retener. Puedes amar de verdad solo cuando no intentas poseer. El amor que quiere retener aprisiona. El amor que sabe soltar florece. Y no se trata de volverse cínico o indiferente. Se trata de mirar a la realidad a los ojos y decir, lo acepto. Acepto que todo es pasajero. Acepto que no tengo nada. Y por eso mismo, todo me toca más profundamente. Todo lo que amas cambiará. Todo lo que temes también. Tu vida entera en este exacto momento ya se está deslizando hacia el pasado y nadie te prepara para eso. Te relacionas como si fuera para siempre. Haces planes como si controlaras algo. Quieres que el otro se quede, que el cuerpo permanezca, que la alegría no se vaya. Pero todo pasa. Laozi advirtió, lo que es duro y rígido pertenece a la muerte. Lo que es flexible y suave pertenece a la vida. Cuanto más intentas frenar la vida, más te quiebra. Hay gente que pasa la vida entera intentando mantener vivo algo que ya murió. Un matrimonio fracasado, un sueño de adolescente, una versión de sí mismos que ya no existe. Pero la realidad no espera a que lo aceptes. Cambia de todos modos, y cuanto más te resistes, más sufres. No existe la estabilidad, solo existe el flujo. El Tao, como decía Laozi, no es algo que se controla, es algo que se acompaña. El sabio no lucha contra la corriente, se mueve con ella. ¿Por qué es esto importante? Porque todo el sufrimiento que conoces nace de un conflicto entre la realidad y la expectativa. ¿Quieres que algo dure? Pero no dura. ¿Quieres que el otro se quede? Pero se va. ¿Quieres que un momento perfecto se repita? Pero no vuelve. La tristeza viene del intento de retener lo que está destinado a partir. Zhuangzi llevó esto al extremo. Cuando su esposa murió, él no lloró. Golpeó un tambor, bailó y dijo, antes ella no existía, ahora volvió al mismo lugar. ¿Por qué llorar? No es frialdad, es sabiduría. Él no estaba negando el amor, estaba aceptando el final. Esta filosofía no es inhumana, es honesta. Más honesta que crear un altar emocional para cosas que no vuelven. Más honesta que fingir que controlas lo incontrolable. Piensa en quien perdió todo en un desastre natural. Piensa en el padre que perdió a su hijo en un accidente. Piensa en la mujer que fue traicionada después de años de fidelidad. Piensa en el hombre que cuidó de su empresa toda la vida y fue despedido con una carta fría. No sufrieron solo por la pérdida, sufrieron porque pensaban que aquello iba a durar. Pero nada dura, nada permanece. Y no es porque la vida sea cruel, es porque la vida se mueve siempre. La naturaleza es impermanente. Las estaciones cambian. Las mareas suben y bajan. Tu rostro envejece, tu cuerpo se debilita. Las emociones van y vienen. Las ideas que jurabas defender cambian y tú ni siquiera te das cuenta. Esto no es un defecto de la vida, esto es la vida. La neurociencia actual llama a esto adaptación hedónica. Todo logro, toda novedad, toda alegría intensa se normaliza. El cerebro se adapta y exige más. Nada es fijo, ni la euforia, ni el sufrimiento, ni el apego. El problema es que creamos muletas. Solo seré feliz si él se queda, si tengo esto, si dura. Y todas esas frases ignoran lo simple. Nada se queda, nada dura, nada se mantiene. Es imposible defender el apego ante esta realidad.
Es como pelear con el viento porque cambia de dirección. Apegado, vives en guerra con el tiempo. Desapegado, vives en paz con la naturaleza de las cosas. Y aquí no te estamos diciendo que no ames, te estamos diciendo que ames sin prisión, sin intentar congelar el instante, sin pedir garantías, sin prometer eternidades que nadie puede cumplir. La paz comienza donde termina el intento de control. No eres quien crees que eres ni nunca lo fuiste. El nombre que te dieron, las ideas que defiendes, los traumas que llevas, las memorias que moldearon tu historia. Nada de eso eres tú. Son solo capas acumuladas sobre algo que tal vez ni siquiera exista. Nagarjuna, uno de los mayores maestros del budismo Mahayana, llamó a esto suñata, el vacío. No el vacío como ausencia o desesperación, sino vacío de esencia fija, vacío de un yo sólido, inmutable, permanente. Nada existe por sí mismo, todo depende de todo, escribió Nagarjuna. Eres como una ola, hermosa, visible, llena de forma, pero hecha solo de mar. No tiene una identidad propia, no tiene una frontera real. Cuando la ola rompe, no muere. Simplemente vuelve a ser lo que nunca dejó de ser. Tú insistes en decir, yo soy así. Pero ¿quién es ese yo que queda si quitas el nombre, el cuerpo, la nacionalidad, las creencias, la voz interna? ¿Qué queda cuando todo eso se silencia? Te apegas a las personas, sí, pero te apegas aún más a la idea que tienes de ti mismo. Quieres ser reconocido, quieres ser respetado, quieres mantener una imagen coherente, una reputación, un lugar en el mundo. Pero todo eso es arena. Basta un evento, un despido, una traición, un colapso mental para que la identidad se desmorone. Tu mayor dolor no es cuando el mundo te rechaza, es cuando el mundo contradice la historia que creaste sobre ti, y eso te destruye porque creíste que era verdad, pero no lo era. No tienes una esencia, tienes una narrativa, y lo que Nagarjuna muestra es que cuanto más te apegas a esa historia, más sufres. Cuando nos damos cuenta de que todo es vacío, la libertad comienza, escribió el maestro Nagarjuna. La neurociencia hoy ya demuestra que el yo es una construcción momentánea. No existe un punto fijo en el cerebro que sea el yo. Lo que existe es una interacción constante entre memorias, emociones y percepciones en tiempo real. Es decir, el tú que está leyendo esto ahora no es el mismo que el de hace 5 minutos. Entonces, ¿por qué vives intentando proteger una imagen congelada? Porque el ego tiene miedo. Miedo de deshacerse, miedo de ser nadie. Pero ese nadie es lo mejor que te podría pasar. Nota cómo la mayor parte de tus dolores tienen que ver con tu ego herido. No me dieron el valor que merecía, me humillaron, me cambiaron por otra persona, me olvidaron. Todo esto parte de la premisa de que eres algo fijo que merece ser validado. Pero si ese yo es una ilusión, entonces no hay nada que proteger. Y si no hay nada que proteger, no hay nada que pueda herirte. Esta es la idea revolucionaria. No se trata de convertirte en un robot sin emociones. Se trata de dejar de vivir en función de una identidad que ni siquiera es tuya. Cuando sueltas cosas, sufres. Cuando sueltas personas, sufres. Pero cuando sueltas el tú que quería que todo saliera bien, algo cambia. El dolor no desaparece, pero ya no te domina. Puedes sentir tristeza sin identificarte con ella. Puedes perder sin sentirte destruido. Puedes fallar y aún así no colapsar, porque ahora sabes, no hay nadie ahí dentro para ser quebrado, solo conciencia, solo flujo, solo vida sucediendo. Tú lo quieres todo. Quieres atención, quieres paz, quieres éxito, quieres ser amado, quieres ser notado, quieres tener la razón, quieres comodidad e intensidad, quieres estabilidad y aventura, quieres libertad y control. Y el resultado de todo eso, ansiedad, frustración, angustia, prisa, vacío. Estás exhausto, pero no te detienes porque aprendiste a existir como un animal hambriento. Aprendiste que vivir es desear todo el tiempo, y nadie te dijo que quien lo quiere todo no tiene nada. Epicuro dijo,
Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esta frase destruye la lógica moderna, porque todo a tu alrededor fue diseñado para mantenerte queriendo más de lo que necesitas, más de lo que puedes conseguir, más de lo que soportas. Pero el deseo no entrega lo que promete. Promete alivio y entrega dependencia. Deseas algo, lo consigues, sientes placer, pero poco después sientes la falta de nuevo, porque el placer pasa y lo que queda es la sed. La misma sed que Buda llamaba taña, el deseo que vicia y esclaviza. La libertad está en desear menos, no en conquistar más, escribió Epicuro. Naciste insatisfecho, fuiste educado para serlo. Desde niño te preguntan, ¿qué quieres ser? Como si fuera obligatorio desear algo, buscar algo, convertirte en algo más allá de quien ya eres. La cultura te programó para vivir con metas, promesas, validaciones. El resultado, una epidemia de personas angustiadas por no alcanzar lo que ni siquiera necesitaban. La mayoría no sufre por falta, sufre por un exceso de exigencias, de expectativas, de comparaciones, de estímulos. Y todo eso viene de un solo lugar, del deseo de tener lo que otros tienen, de ser lo que otros aplauden. No es la pobreza lo que nos aflige, sino el deseo desordenado, escribió Séneca. Tienes suficiente para vivir ahora, pero no lo crees porque todavía no tienes lo que crees que necesitas. Pero ¿quién definió esa necesidad? ¿Tú o el mundo gritando que aún no eres lo suficientemente bueno? Estudios muestran que la dopamina, el neurotransmisor del deseo, se activa no cuando conseguimos algo, sino cuando estamos a punto de conseguirlo. Es decir, el deseo no quiere darte placer, quiere mantenerte corriendo tras él. Esta es la carrera de la rata, y en ella no hay línea de meta. La psicología lo llama el ciclo de recompensa variable, el mismo mecanismo usado en casinos, redes sociales y aplicaciones de citas. Quieres, quieres, quieres. Y cuando lo consigues, el placer dura segundos, luego vacío. Y el vacío llama a más deseo. El apego al deseo es una forma de esclavitud mental. Epicteto fue un esclavo literalmente, y aún así decía que el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de nada externo para sentirse completo. Si quieres ser invencible, no entres en combates cuyo resultado no dependa de ti, escribió Epicteto. ¿Y qué depende de ti? Tus elecciones, tus actitudes, tu respuesta a lo que la vida trae. El resto, lo que el otro piensa, siente, hace, es territorio extranjero. Sufres porque quieres controlar lo que está afuera. Quieres que al otro le gustes, que el jefe te reconozca, que la vida obedezca. Eres más fuerte cuando abandonas el control y cultivas la presencia. Marco Aurelio escribió en su lecho de muerte: todo lo que es externo es como humo arrastrado por el viento. La única fortaleza es la mente tranquila, y la mente tranquila es una decisión, una renuncia, un acto de coraje. No se trata de ser apático, sino de ser selectivo. Elige tus deseos con sabiduría, porque quien desea lo esencial vive en paz. Quien lo desea todo vive en guerra. Toda decepción nace de una promesa que solo existía en tu cabeza. Esperabas lealtad, esperabas gratitud, esperabas reciprocidad, esperabas que el mundo de alguna manera se comportara de la forma que tú querías. Pero al mundo no le importa lo que tú esperas. ¿Crees que te traicionaron? No fue así. Fuiste tú quien depositó una expectativa donde solo había libertad ajena. ¿Crees que te trataron injustamente? No fue así. Fuiste tú quien esperaba justicia de un sistema que nunca la prometió. ¿Crees que te abandonaron? No fue así. Solo olvidaste que nadie está obligado a elegirte. Suspender el juicio es suspender el sufrimiento, escribió Pirrón de Elis. Pirrón no era un cínico, era radicalmente lúcido. Decía: el problema no es la realidad, el problema es el juicio que haces sobre ella. Sufres porque crees que las cosas deberían ser diferentes. ¿Pero por qué? ¿Quién te prometió eso? La verdad es cruel pero liberadora. Nada te está garantizado, nada es seguro, nada te es debido.
Cuando esperas algo de alguien le estás diciendo, respóndeme de la manera que yo definí como correcta. Cuando esperas del mundo, le estás imponiendo un orden que nunca aceptó. Y cuando la vida no cumple con ese orden, te derrumbas. Pero la falla no es de la vida, es de tu proyecto de control. Sufres por exigencias invisibles que ni siquiera sabías que tenías. Si quieres evitar el sufrimiento, disminuye las expectativas. Mejor aún, elimínalas, escribió Marco Aurelio. La psicología del comportamiento llama a esto sesgo de la expectativa positiva. Es la tendencia humana a creer que el futuro se alineará con nuestros deseos, incluso sin evidencia. Esta ilusión de control crea una fragilidad. Y cuando la realidad se desvía de nuestro guión mental, el colapso emocional es inevitable. El antídoto para esto, sin embargo, es la neutralidad. No se trata de frialdad, sino de madurez emocional. Los estoicos lo llamaban apatheia, no en el sentido de apatía, sino de liberarse de las reacciones emocionales ante aquello que está fuera de nuestro poder. Como el filósofo Epicteto escribió, no esperes que el mundo te entienda, entiende tú al mundo. No necesitas que el universo te trate con justicia, que los demás te devuelvan lo que diste o que la vida te responda como esperas. Solo necesitas soltar el contrato invisible que firmaste con la realidad. Y cuando lo haces, algo transformador sucede. Dejas de juzgar todo como correcto o incorrecto. Dejas de exigir. Empiezas a ver las cosas como son, no como deberían ser. El resultado de esto es la verdadera paz. La paz que viene de no depender de nada. La paz que viene de no cobrar nada. Y la paz que viene de no esperar nada. Has dedicado los últimos minutos a enfrentar verdades que la mayoría de la gente evita durante toda su vida. Verdades incómodas, dolorosas, pero profundamente liberadoras. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está en movimiento. Tal vez sentiste una punzada de angustia o un silencio interno. Tal vez una idea cobró más sentido ahora que en años de consejos vacíos. Cualquiera que sea la sensación, vas por el camino correcto. Este canal existe para abrir fisuras en la ilusión, para provocar la mente, para sacarte del piloto automático.